Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar la segunda parte de la reflexión titulada El derramamiento del Espíritu. Hoy en realidad es un tema sumamente importante, porque engloba cuestiones, como vamos a ver dentro del texto. Hemos añadido unos textos para resolver. Creo que uno de los problemas más agudos, más tremendos que está contaminando, ¿verdad? El pueblo y el remanente de Dios, sobre todas las cosas. Es lo que el enemigo intentó desde hace tanto tiempo, ¿verdad? Tratar de engañar y confundir al pueblo de Dios. Es uno de los temas, ¿verdad? Por lo tanto, hoy vamos a tratar de entrar eh, dentro de la reflexión porque hay mucho tema hoy. Así que mi consejo es, no os lo perdáis, ¿verdad? Vamos a entrar dentro del texto y veamos qué es lo que nuestro Dios trata de decirnos. Dice, la promesa del Espíritu Santo fue la esperanza más brillante y el consuelo más fuerte que Cristo pudo dejar a sus discípulos cuando ascendió al cielo. Las verdades de la palabra de Dios habían sido enterradas bajo la basura de la mala interpretación. Y esta es la obra por excelencia del enemigo. Aquí necesitamos entender que en todas las etapas de la historia de la humanidad, Dios trató de levantar un pueblo, un remanente, que preserve o que descontamine, ¿verdad?, la verdad. Porque esta es la obra del enemigo, contaminar constantemente la verdad. Empezó en Edén. Bueno, empezó en el cielo en realidad, ¿verdad? Contaminando la verdad de Dios. Pues fijaos, dice, las verdades de la palabra de Dios habían sido enterradas bajo la basura de la mala interpretación. Esta fue la obra de Cristo, esta fue la obra de los apóstoles, esta fue la obra de Lutero y de los reformadores, esta fue la obra de la última generación, el remanente final que desgraciadamente fracasaron también en su intento en todo lo que aconteció a partir de 1888, ¿verdad? Pero la última generación reveló la verdad, descontaminó la verdad bajo del polvo de la historia, ¿verdad? Y de la mala interpretación. Dice, las máximas de los hombres, los dichos de seres finitos, habían sido exaltados por encima de la palabra del Dios vivo. Hoy también ocurre esto, queridos, y necesitamos entender que la verdad es contaminada con la verdad. Es decir, utiliza la verdad y solamente introduce pequeños matices, pequeñas cuestiones, de tal manera que el resultado final no sea el esperado, ¿verdad? Dice, bajo el poder iluminador del Espíritu Santo, bajo el poder iluminador del Espíritu Santo, quiero recalcar esto, porque no queremos entender cómo obra el Espíritu. Tenemos gafas de caballo, como lo he dicho en muchas ocasiones. Hoy voy un poco enfadado porque lo vais a entender por qué, ¿verdad? Porque hay gente que no quiere, bajo ningún concepto, asumir que están en el error. No quieren. Echan por tierra lo que fuera, con tal de tener razón. Y están confundiendo a la gente, ¿verdad? Dice, bajo el poder iluminador del Espíritu Santo, los apóstoles separaron la verdad de las falsas teorías. Pregunto, ¿estas falsas teorías de dónde resultaban? Del Evangelio, queridos. De una mala interpretación nos lo dijo antes. Las verdades de la palabra de Dios habían sido enterradas bajo la basura de la mala interpretación. Mala interpretación basándose en qué? En las escrituras, en la verdad. ¿Verdad? Es así como obra el enemigo, jugando con nosotros. Por lo tanto, bajo el poder iluminador del Espíritu Santo, que es quien, Cristo mismo,
¿verdad? Los apóstoles separaron la verdad de las falsas teorías y dieron al pueblo la palabra de vida. ¿Qué es lo que dieron al pueblo? Al verbo descontaminado, a Cristo en su verdad. ¿Verdad? Eso es lo que trataron de hacer. Y necesitamos entender la verdad, pero toda la verdad, no solo partes de la verdad para poder tener razón, obviando todas las demás verdades, ¿verdad? Dice, a menudo se rechaza el Espíritu Santo porque viene de forma inesperada. Y yo pregunto, ¿el Espíritu de profecía es palabra de Dios? Sí o no. No cabe puntos intermedios. No cabe utilizar el Espíritu de profecía para lo que nos conviene y echar por tierra lo que no nos conviene y no queremos escuchar, porque no nos sale nuestras teorías, ¿verdad? Por lo tanto, a menudo se rechaza el Espíritu Santo porque viene de forma esperada. ¿De qué forma viene el Espíritu Santo? De muchas formas, queridos. De muchas formas. El hombre siempre ha esperado y ha creído que Dios puede actuar de una determinada manera solamente. Esto es falso. Falso. El Espíritu se manifiesta constantemente a través de muchas formas y de mucha gente. Pero no queremos entender, ¿verdad? A los sacerdotes y gobernantes judíos se les había dado evidencia tras evidencia de que los apóstoles hablaban y actuaban bajo inspiración divina. ¿Les creían en su día? No, ¿cómo los consideraban? Fuera del marco de la verdad. La institución eso es lo que consideraba, ¿verdad? ¿Y qué nos pasa hoy? Desgraciadamente, ¿verdad? Echamos por tierra el espíritu de profecía porque no nos salen las cuentas, ¿verdad? No es palabra de Dios. Pero aún así se resistieron firmemente al mensaje de la verdad. Cristo no había venido de la manera que ellos esperaban. ¿Cómo esperaban ellos? Pues bajo la mala interpretación, esperaban otras cosas, pero también basados en la verdad. Pero resulta que no era lo que ellos creían, ¿verdad? No habían entendido bien. ¿Por qué? Porque no estaban conectados con el Espíritu. Hoy trataremos de entender profundidad, queridos, profundidad, a la cual nos negamos a aceptar, ¿verdad? Y lo digo en términos generales, aunque me dirijo especialmente a una serie de personas, ¿verdad? Ellos entienden, y lo entienden muy bien, y yo también entiendo sus mensajes, los subliminales, ¿verdad? Cristo no había venido de la manera que ellos esperaban. Y aunque a veces estaban convencidos de que era el Hijo de Dios, a veces dice, sin embargo, reprimieron la convicción. La pregunta es, ¿sabían quién era? ¿Tenían suficiente demostración de quién era? Claro que sí. ¿Qué es lo que han elegido? Reprimieron la convicción. Y así se volvieron más ciegos y endurecidos que antes. Y este es un principio, ¿verdad? Este es un principio. Cuando negamos entender, aceptar la verdad, lo que nos ocurre es que nos adentramos cada vez más en la oscuridad. Y aunque se te presente la verdad, eres tan ciego que no eres capaz de entenderla. Es un principio, no es que lo digo, no tengo ganas de insultar, es un principio. Y esto viene a revelarnos hoy, entre otras cosas, ¿verdad? Sobre todo. Crucificaron a Cristo, pero Cristo, en su misericordia, les dio pruebas adicionales en las obras realizadas por los discípulos. Es decir, no solamente a través de la obra de Cristo, sino que también a través de los apóstoles se le revela al pueblo que está errado. Está errado. Pero no lo ven. Por eso actúan como actúan. Envió a sus siervos para que les dijeran lo que habían hecho e incluso en la terrible acusación de que habían matado al príncipe de la vida, les hizo otra llamada al arrepentimiento. ¿Qué pasó? Se negaron de nuevo, ¿verdad? Pero sintiéndose seguros en su propia justicia, el liderazgo, ¿verdad? Los maestros judíos
no estaban preparados para admitir que los hombres que los habían reprendido por crucificar a Cristo estaban hablando por la dirección del Espíritu Santo. Esto pasa hoy, ahora mismo pasa. Gente que a pesar de que les enseñes la verdad, no quieren ver. Quieren tener razón. Da igual cómo. Y no se dan cuenta que son culpables de la sangre de gente que les siguen en el error. En lugar de hacer la obra de Cristo, están haciendo la obra del anticristo. Y no quieren entender, desgraciadamente, ¿verdad? Sé lo que estoy diciendo y lo vais a ver a continuación. Fijaos, el principio. Cada acto de resistencia hace más difícil ceder. Y esto es lo que trata Dios de decirnos. Despierten, abran la mente, traten de entender, ¿verdad? Traten de entender. Siendo los líderes del pueblo, los sacerdotes y gobernantes sintieron que les correspondía defender su curso de resistencia. ¿Sabían lo que estaban haciendo? Claro. ¿Y por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo? Por la mala interpretación de las escrituras. Por eso actuaban como actuaban, en conocimiento. ¿Y es esta una elección? ¿Es una elección consciente? ¿Es esto pecado? Otra cosa es que seas ignorante y que no te enteras. Esto es otra cosa. Pero sabían lo que estaban haciendo. Lo que no querían era admitir que estaban errados. ¿Verdad? Habiéndose comprometido a un curso de oposición a Cristo, dice, habiéndose comprometido. ¿Cómo? Sabe Satanás que cuando nosotros proponemos un planteamiento, nos cuesta un universo dar un paso atrás. Reconocer que nos hemos equivocado. Nos cuesta un universo. Y estamos buscando argumentos donde fuera, ¿verdad? Para demostrar que tenemos razón. Y lo peor es que utilizamos la verdad. Lo mismo que hace el enemigo, ¿verdad? Utiliza la verdad contaminada, fuera de tiempo, de marco histórico, para poder tratar de demostrar que tenemos razón, ¿verdad? Dice, habiéndose comprometido a un curso de oposición a Cristo, cada acto de resistencia se convirtió en un incentivo adicional para seguir el mismo curso. Es decir, habían empezado este camino y ya no había retorno. No había, ¿verdad? Porque habían hecho declaraciones públicas y ellos querrían demostrar que tienen razón, aún sabiendo que estaban equivocados. Porque llega un momento en donde sabes que estás equivocado, pero no te atreves a dar el paso como lo hizo Saulo para poder convertirse en Pablo, ¿verdad? Reconocer tu error, considerar como basura los errores que has creído hasta el momento que te enteras, ¿verdad? De que estás errado. Consideraban los acontecimientos de su carrera pasada como tesoros que debían ser celosamente guardados. ¿Cómo obra el enemigo? Y el odio y la malignidad que inspiraban esos actos los concentraban contra los discípulos. Y esto ocurre, es la misma obra, la veo yo, la veo. Las formas, las palabras, los insultos, todo lo que está haciendo a través de las redes sociales para demostrar que tiene razón y se niega a aceptar que está errado. No quiere aceptarlo aún con el precio de su propia vida. ¿Verdad? No quieren, literalmente. Dice, el Espíritu de Dios inspiró a sus siervos, quienes, sin importar el temor o el favor de los hombres, declararon las verdades que les habían sido encomendadas. Y eso es lo que tenemos que hacer, queridos. A mí no me importa, entran en el grupo gente y sale. Esto no me importa. Mi pregunta es por qué entraste y por qué saliste, ¿verdad? Yo no predico por dinero, yo no predico por resaltarme a mí, no, yo no presento las verdades por ninguna otra razón humana o terrenal. No, queridos. Esta o es la obra del Espíritu o no lo es. Y el día que el Espíritu no me acompaña, dejaré de hacer lo que estoy haciendo. Porque no necesito nada. Si yo hubiese necesitado gloria personal, honores y tal,
Yo soy anciano de iglesia. ¿Qué pasa? ¿Que yo no sé cantar en el coro como cantan los demás para glorificarme a mí mismo? Claro que se lo sé hacerlo. ¿Y por qué no lo estoy haciendo? Porque mi vida se guía por el Espíritu y no por lo que le importa o dicen o creen o piensan algunos sobre mí. Esto no me importa en términos absolutos. Me importa Dios. Soy una persona social. Tengo amistades y bastantes. Pero yo no tengo nada que vender. Lo he dicho en muchas ocasiones. Si alguien se acerca a mí por intentar comprar, lo siento, la tienda está cerrada. Yo no tengo nada que vender. Lo único que hago es presentar la verdad. ¿A alguien le interesa? Estupendo. ¿A alguien no le interesa? Mejor que mejor. Y lo digo así, ¿verdad? Porque no tengo nada que vender. O sea, no espero nada de nadie. Yo no estoy presentando estas cosas por esperar algo. Yo no espero nada de nadie. Solo hago mi deber. Presento, ministro la palabra, el Evangelio. Punto. Nada más. Y no me importa que entran, salen, vienen, se van, están de acuerdo, están en contra. Es que no me importa. No espero nada de nadie. Son 2 años. Los que están en el grupo de Telegram creo que saben quién soy por las formas, por los frutos, ¿verdad? Deberían de saber. Y los que están cerca de mí, que también algunos están en el grupo de Telegram, me conocen. Me conocen y saben que yo no tengo doble cara. No, 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 no. Yo digo las cosas tan claras como las veo, entiendo yo. Si me equivoco, sé pedir perdón, no tengo problemas. Si me equivoco, sé reconocer que me he equivocado. Y el día que lo haré, que me equivocaré, lo diré también. Pero yo no predico para que la gente esté a gusto o que se... Yo no lo sé, no sé qué razones se le puede ocurrir a alguien. Lo siento, lo siento. Si para eso creéis que hay algo que obtener ahí y que aquí se vende vanidades y glorias y yo no persigo nada. No espero nada de nadie. Lo dejo tan claro para que se pueda entender claramente. No tengo nada en venta. Punto. Los que sigan la verdad. Lo he dicho 1000 veces y por eso lo digo. Soy muy atípico, informal, como me decía alguien, me mandaba un mensaje en privado hace unos días, a los cuales quiero transmitir, al cual, la persona, quiero transmitirle que no me he olvidado de su tema. Lo que pasa es que el espíritu me está guiando en todo momento en otra dirección, pero tocaremos el tema que me has pedido, ¿verdad? Me has pedido en privado y yo te dije que prepararé un tema, aunque te contesté, ¿verdad? Tú sabes quién. No voy a dar nombres porque respeto la intimidad de la persona, ¿verdad? Pero he prometido que voy a hacer una reflexión pública y la haré para poder entender aquel mensaje que tú me has planteado, ¿verdad? Y lo tengo presente. Lo que pasa es que yo vivo por el espíritu. Eso es lo que trato de hacer en todo momento. Por lo tanto, tengo que hacer lo que se me da de hacer. Y haré aquellas cosas. Cuando llegue el momento, porque es Dios el que hace las cosas, no soy yo. Si fuera el hombre, y buscaría vanidad y lo que quiera. Pero no, no, yo, es verdad, soy inconformista. En este sentido, sí, porque yo no actúo como la gente normal. No, 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 no soy muy normal. Y lo pueden decir los que de cerca me conocen. Muy normal no lo soy, ¿verdad? Precisamente porque tengo este lema, no tengo nada en venta, mi tienda está cerrada, desde esta perspectiva, ¿verdad? Por lo demás, vivo como todos los seres normales. Tengo amistades, tengo gente que me ama, me respeta, me aprecia, no tengo ningún problema. Pero para aquellos que quieren comprar, la tienda está cerrada. Lo siento mucho, ¿verdad? Dice, su obstinación se hizo más y más decidida y resultó en la ruina de sus almas. No era que no pudieran ceder, porque sí que puedes retroceder. Y más nos vale aprovechar los momentos cuando el espíritu nos crea la conciencia de que estamos equivocados. Más nos vale en aquel momento dar el paso atrás y decir, estoy errado, he cometido un error. Y sobre todo porque no me hago culpable de la sangre de la gente. Esto es sumamente importante y para mí es tremendamente importante. Si alguien se cree que yo estoy soltando aquí
cosas, ocurrencias que me pasa por la mente, se está equivocando. Yo cuido de mi sangre y de la sangre de la gente. Trato de hacer esto. Le oro a Dios todos los días. Señor, habla tú, por favor. Glorifícate tú, no yo. Y cuando digo, trato de decir lo que está escrito. Trato de entender lo que está escrito. No hablo ocurrencias. Aunque puedan parecerlo, no son ocurrencias. Por favor, es lo escrito está. ¿Verdad? No era que no pudieran ceder. Podían, pero no querrían. La pregunta es ¿por qué? No les dejaba la vanidad, la gloria personal. Ese es el problema. Cuando tú sales públicamente y haces declaraciones y no eres capaz, lo suficientemente valiente, como para dar el paso atrás. Porque si eres de verdad un discípulo de Cristo, cuando erras, porque puedes cometer errores, también tiene que ser lo suficientemente valiente como para salir y decir, me he equivocado. Lo siento, me he equivocado. Y no pasa nada. Todos aquellos que están cimentados en la verdad entienden, porque todos cometemos errores. Todos cometemos errores en algún momento, pero tan valiente como soy ahora en salir, decir lo que estoy diciendo, tan valiente tengo que ser en reconocer cuando cometo un error. Y este sí que es un acto de valentía, porque muy poquita gente está capaz y responsable como para salir y decir, me he equivocado. Esto sí que es un acto de valentía, porque muy poca gente se atreve a hacer esto. Y Satanás lo sabe, precisamente esto es lo que obra. Por eso los maestros cayeron y por esto caímos nosotros también, cuando no estamos dispuestos a reconocer que hemos cometido el error y enmendarlo. Y pensamos egoístamente solamente en nosotros mismos y no nos damos cuenta de la sangre de la gente, que creen cosas que no son verdad. Os pido disculpas, estoy muy calentito hoy, porque intenté ser todo lo moderado posible. Pero alguien ayer me tocó las narices, hablando vulgarmente, ¿verdad? Ya está bien, ¿verdad? Ya está bien. Amigo mío, te quiero con toda mi alma, pero deja de tocarme las narices. Entiende la verdad. Te transmito el mensaje, puedo hacerlo por privado, pero no. Lo has hecho público y público lo haré yo también. Por favor. Está escrito. Yo te invito a lo que está escrito. Aunque tú reclamas constantemente esto, estás profundamente equivocado. Y hoy lo verás. Hoy lo verás. Otra cosa es que lo quieras aceptar o no. No era solo porque fueran culpables y merecieran la ira, no solo porque hubieran dado muerte al Hijo de Dios, lo que los apartó de la salvación. Yo no lo sé a veces qué es lo que perseguimos. No lo sé si realmente nos importa la salvación o nuestra vanidad está por encima de todas las cosas. Necesitamos que alguien nos dé la razón. Ay. Dice, era porque se armaron con los atributos de Satanás y determinaron oponerse continuamente a Dios. A lo escrito está. Rechazaron persistentemente la luz y sofocaron las convicciones del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos habla. Pero si le hacemos caso omiso, no hacemos más que profundizar en la oscuridad. Porque nosotros no queremos escuchar. Solo queremos escuchar lo que nos toca nuestra vanidad, nuestro orgullo personal, ¿verdad? Dice, el espíritu que obra en los hijos de la desobediencia, obró en ellos, llevándolos a abusar de los hombres por medio de los cuales Dios hablaba. Pero ellos les desconsideraban, ¿verdad? Y fíjate que Dios no los considera como cualquiera, porque fíjate cómo formula la frase. Dice, el espíritu que obran los hijos de la desobediencia, y no los consideraba así, ¿verdad? Sin embargo, dice, obró en ellos, llevándolos a abusar de los hombres por medio de los cuales Dios hablaba. Por lo tanto, los considera hijos de la desobediencia solamente por los frutos, porque no quieren escuchar la verdad, no quieren entender la verdad.
Es allí donde nos considera como hijos de la desobediencia, ¿verdad? Dice, la malignidad de su rebelión se intensificaba con cada acto sucesivo de resistencia contra Dios y el mensaje que él había dado a sus siervos para declarar. Cada día, en su negativa a arrepentirse, los gobernantes judíos retomaban su rebelión. Cada día, dice. Dios está esperando un día que nos arrepintamos. Y desde 1888 está esperando este día. Pero no viene. Porque el pueblo de Dios, sus maestros, están escondiendo el evento. Y están diciendo que no, que nosotros hemos aceptado el mensaje. ¿Y por qué estamos aquí? Si esto es verdad, ¿por qué estamos aquí? ¿Y cuál es el mensaje que le estamos dando al mundo? ¿La entrada en el ecumenismo? ¿Este es el mensaje? ¿Sí? ¿Rechazar la verdad? Tenemos que despertar. Tenemos que despertar. O ahí sí que no queda otra. Seremos considerados como hijos de la desobediencia. Cada día en su negativa a arrepentirse, los gobernantes judíos retomaban su rebelión porque persistían en la misma elección, ¿verdad? Preparándose para cosechar lo que habían sembrado. Y pasó, queridos. ¿Qué pasó en el año 70? Israel quedó arrasado, Jerusalén, por decirlo. ¿Cuántos se salvaron? Un remanente. Un remanente se salvó de Jerusalén. Los demás, menudas atrocidades que pasaron ahí. Menudas. Pues esta era lo que, preparándose para cosechar lo que habían sembrado. Apostasía, desolación. Porque eso es lo que hace el enemigo cuando no salimos del amparo de la protección de Dios. Dice, la ira de Dios no se declara contra los hombres simplemente por el pecado que han cometido, sino porque deciden continuar en un estado de resistencia, porque repiten los pecados del pasado a pesar de la luz y la evidencia que les ha dado. Y no queremos entender. Persistimos en el error. No queremos entender, ¿verdad? Si los líderes judíos se hubieran sometido, habrían sido perdonados. ¿Entendemos? Pero estaban decididos a no ceder. Y no podemos decir que alguien está en desconocimiento, porque Dios no condena a alguien que está en desconocimiento, sino a alguien que deliberadamente elige. Y aquí está claro, lo deja claro una y otra vez, que sabían lo que estaban haciendo. Pero estaban decididos a no ceder. Esto implica una elección, implica conocimiento. Del mismo modo, el pecador, al seguir resistiendo, se coloca donde no conoce más que la resistencia. ¿Y dónde se coloca? Bajo el amparo, al amparo de este espíritu maligno. ¿Qué ocurre después? Muerte, desolación, enfermedad y todo lo demás. Todos los desastres. Esta es la respuesta de lo que nos está pasando hoy a la humanidad, ¿verdad? Renegando de Dios en todas las áreas y en todos los aspectos. Después de rechazar el mensaje traído por Noé, se abandonaron al pecado como nunca antes. Y nos da un ejemplo para que entendamos, ¿verdad?, de qué nos habla. Duplicando la enormidad de sus prácticas corruptoras, dice. Los juicios que Dios trajo sobre el mundo antidiluviano lo declararon incurable. La destrucción de Sodoma demostró que los habitantes de la ciudad más hermosa del mundo eran incorregibles en el pecado, porque no hacían más que persistir en lo mismo. Los que se niegan a reformarse aceptando a Cristo no encuentran nada reformador en el pecado, porque creen que tienen razón, creen que están bien, que entienden bien las escrituras, que tienen la verdad. No queremos entender la historia de los judíos, ¿verdad? Sus mentes están dispuestas a llevar a cabo su propósito de rebelión y no son, ni serán nunca forzados a la sumisión. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cómo obra el amor? ¿Entendéis? No son, ni serán nunca forzados a la sumisión. ¿Quién fuerza? ¿Quién habla como es indebido? ¿Quién insulta? ¿Quién trata de pisotear a todo el mundo para tener razón? Es un otro espíritu.
Dios no actúa de esta manera. Hoy existe el peligro de que, como en el pasado, el Espíritu Santo sea rechazado porque viene de una manera que no está de acuerdo con las mentes de los hombres. Debido a que viene no para alabar a los hombres o para construir sus teorías erróneas, sino para reprender al mundo del pecado, de la justicia, del juicio venidero, muchos se apartan de él. ¿Entendemos el principio? ¿Entendemos cómo funciona? ¿Cómo obra Dios? ¿Entendemos? No están dispuestos a cambiar su propia justicia, que es injusticia, no lo puse yo, es así, los corchetes, ¿verdad? Por la justicia de Cristo, que es la verdad pura y no adulterada. El Espíritu Santo no adula a nadie. Por eso os digo yo, mi tienda está cerrada. Yo no necesito que alguien esté de acuerdo conmigo. Es que me da igual esto. Yo sé que suena feo, pero es la verdad. O aceptamos la verdad de Dios, tal como nos la presenta Dios, ¿verdad? O estaremos perdidos. Y por eso digo yo, no necesito que nadie me dé razones, es que yo no necesito nada. Simplemente presento la verdad porque es a lo que he sido llamado. Si no, tengo cosas que hacer. Tengo cosas que hacer, honestamente. El Espíritu Santo no adula a nadie, ni obra según los designios humanos. Y si viene como reprensor, al hombre le corresponde escuchar y obedecer su voz. Elegir. ¿A quién quieres? ¿El árbol de la vida o el árbol del conocimiento? Tú eliges. Dios no te fuerza, pero esto no significa que Él tiene que obrar según tu santa voluntad. Porque tus teorías tienen que ser alabadas, creídas, aceptadas, o si no, no entra la gente en el reino de Dios. Pues no, querido, no funciona así Dios. No funciona así Dios. Necesitamos orar por la impartición del Espíritu Divino como remedio para las almas enfermas de pecado. Las verdades superficiales de la revelación, hechas claras y fáciles de entender, son aceptadas por muchos como si suministraran todo lo esencial. Pero el Espíritu Santo, atentos, obrando en la mente, despierta un ferviente deseo de la verdad no corrompida por el error. Ahora pregunto yo, ¿de quién es esta obra? ¿Se encarga Dios de que entendamos la verdad, que descubramos la verdad, si de verdad buscamos la verdad? Si no, los prejuicios no nos matan el cerebro. ¿Se encarga Dios? ¿De quién es esta obra? ¿Qué es lo que nos dice? Pero el Espíritu Santo, obrando en la mente, despierta un ferviente deseo de la verdad no corrompida por el error. El que realmente desea conocer la verdad no puede permanecer en la ignorancia, pues la preciosa verdad recompensa al buscador diligente, dice. Porque hay que entender la verdad, pero cuidado, toda la verdad. Porque es así como juega el enemigo, con partes de verdad, pero no con toda la verdad. Por eso necesitamos, y por eso nos dice, al buscador diligente que trata de entender toda la verdad en todo su marco histórico, en todo su tiempo, en todas las dispensaciones. Es así como tenemos que entender la verdad. Necesitamos sentir el poder convertidor de la gracia de Dios y exhortó a todos los que han cerrado su corazón contra el Espíritu de Dios a que abran la puerta y supliquen fervientemente, quédate conmigo, porque sin ti yo no puedo entender la verdad. Y esto es lo que está pasando, ¿verdad? Por eso estamos en tanta confusión y tanto error, porque no tenemos al Espíritu Santo. Si tuviéramos el Espíritu Santo, entenderíamos la verdad tal como nos es presentada, ¿verdad? Y no partes de la verdad para tener razón. ¿Por qué no deberíamos postrarnos ante el trono de la gracia divina, rogando que el Espíritu de Dios se derrame sobre nosotros como lo hizo sobre los discípulos? Su presencia ablandará nuestros duros corazones y nos llenará de alegría y regocijo, transformándonos en canales de bendición y no de maldición. Y ahora, para poder entender esto,
Lo que dijimos antes, pero el Espíritu Santo obrando en la mente despierta un ferviente deseo de la verdad, no corrompida por el error. Hay un tema por excelencia estos días, estoy empezando a verlo en muchas partes, ¿verdad? Cada vez más el error se extiende y esto me está diciendo que hay un problema porque no es escrito, está en su contexto y marco histórico, no se entiende como se debe de entender. Solo se cree y es así como obra el enemigo. Dios te ama, no morirás. Obra con verdades, pero no con toda la verdad. No morirás es mentira, es engaño, ¿verdad? Y vamos a ver por qué estoy tan alterado hoy, ¿verdad? Alguien ayer me soltó este mensaje, a raíz del mensaje de ayer, me soltó este mensaje que viene con el tema del calendario lunisolar, que casi siempre en las reflexiones suelto este mensaje. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que están, y cada vez hay más, desgraciadamente, que están con este error. Entonces yo suelto, cada vez que se da la ocasión y está escrito, suelto ciertas cosas para que se pueda entender, ¿verdad? Pero ayer yo solamente copié y pegué tal como dejó el mensaje. Ahora, decidme vosotros, ¿qué quiere decir? Todo con mayúscula, gritándome, ¿no? Porque en las redes, cuando se te escribe de esta manera, es que se te está gritando. Alguien se te está subiendo encima y tratando de imponer de todas las maneras. Y como ayer dije que algunos utilizan el espíritu profecía, pero no lo creen, hoy lo voy a demostrar. Que es así, y lo vais a ver por lo que está escribiendo. Vamos a ver qué es lo que escribió. Dice, el sábado fuera del santuario. Para empezar, ¿cuándo empezó el sábado? ¿Con Levítico 23? ¿Con Sinaí? ¿Ahí empezó el sábado? ¿Qué me estás tratando de decir el sábado fuera del santuario? El santuario no hubiese sido necesario. Querido, si no hubiésemos rechazado a Dios en Sinaí también. No hubiese sido necesario. Y lo voy a demostrar con lo escrito está. El que tú rechazas y no quieres entender. Porque eres ciego. Yo sé lo que te está pasando. Lo entiendo perfectamente. Lo que no quieres tú entender. Este es el problema. Rechazas el escrito está y se te da evidencias. Pero lo veo. Lo rechazas constantemente. Y yo te quiero, amigo mío. Quiero salvar. Quiero que seas salvo. Quiero que seas salvo. Pero no quieres. Y desgraciadamente mucha gente detrás de ti te vas a hacer culpable de su sangre. Porque estás en un error. Estás en un error. Dice, todo aquel que diga o predique que el sábado es el día del cuarto mandamiento, debe por obligación moral, y eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Tratando de explicarte, lo he tratado en varias ocasiones, pero no te importa a ti. A ti solo te importa tu verdad y tu vanidad personal. Eso es lo que te importa. Debe por obligación moral decir porque si el sábado es el centro del decálogo y esta ley estaba en el centro del arca y el arca junto con el maná, la vara de Aarón y tener a su lado los estatutos entregados a Moisés, y aquí hay una clave de la cual tú no te das cuenta. ¿Qué es el arca del pacto? Es el gobierno de Dios, querido. En el arca del pacto había las tablas de la ley, tal como lo dices aquí, la vara de Aarón y la maná. ¿Qué representa? Representa al Padre, a través de los 10 mandamientos, el carácter de Dios, ¿verdad? Y la maná y la vara de Aarón representa a Cristo. Es como obra al Padre a través de Cristo. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Y tú bien lo pones, pero no te das cuenta. Los estatutos están fuera del gobierno de Dios. Están al lado del arca. ¿Por qué? ¿Te hiciste esta pregunta? ¿Por qué están al lado? Porque es una medida temporal, de excepción. No es parte del gobierno de Dios eterno. Los estatutos eternos son los 10 mandamientos que representan el carácter de Dios. Los estatutos entregados a Israel, que estaban al lado del arca del pacto, eran una cuestión temporal. Y lo vamos a ver por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Porque está escrito, pero no queremos entender la simbología.
No la queremos entender. Y tener a su lado los estatutos entregados a Moisés. Y todo esto en conjunto, sujeto a los servicios del templo y sus festividades regidos por un solo calendario. Estás equivocado. Este calendario lunisolar le fue entregado al pueblo de Dios en Sinaí, a partir de Sinaí. Hasta entonces, ¿qué sábado guardaron? Esto es lo que tú no quieres ver, no quieres entender, porque estás obstinado en tu teoría. Y es verdad, pero no es toda la verdad. Ni es la verdad para este tiempo tampoco. ¿Verdad? Estamos en otra dispensación que tú no quieres entender. De hecho, Sinaí fue el paso a una dispensación. La venida de Cristo es paso a otra dispensación. Ahora en la última generación estamos con otro entendimiento. ¿Verdad? Pero no queremos entender la simbología. Simplemente queremos tener razón. ¿Verdad? Ese es el problema que tenemos. Dice, y todo esto en conjunto sujeto a los servicios del templo y sus festividades regidos por un solo calendario falso. Hay dos tiempos. El tiempo social de la tierra y el calendario que estaba ligado al santuario. Y ahora vamos a ver qué era el santuario. Porque si no entendemos bien, tú estás hablando aquí de dualidad. Sí, hay una dualidad. Y vamos a ver si entendemos bien de qué estamos hablando. ¿Verdad? El que predique el sábado como mandamiento fuera del calendario del santuario, ¿por qué ligas tú el sábado en el calendario del santuario cuando el santuario apareció a partir de Sinaí? ¿No? Hasta Sinaí, ¿qué sábado guardaron la gente? Esto es lo que tú no quieres entender, ¿verdad? Debe mostrar con la escritura por qué el carácter que señala del creador sea mixto, dices, dual, doble caña, doble medida. Porque una cosa es el calendario profético, con todas sus fiestas, que querrían y apuntaban a algo que tú no quieres entender, ¿verdad? Porque tú necesitas tener razón y por eso no quieres entender, a pesar de lo escrito está, ¿verdad? Y lo veremos enseguida. Mientras que el Sabbat, que se rige conforme a la misma naturaleza de tiempo de Levítico 23, después de Sinaí, y me pregunto yo, la gente, ¿qué sábado guardaron antes de Sinaí? Porque para ti el mundo empieza en Sinaí y termina con Sinaí. Te has quedado en el pasado, amigo mío, ¿verdad? Que es mismo que el resto de todas las festividades del santuario. Enseguida vemos qué era el santuario, para que lo podamos entender. Señala impecablemente como nítidamente a un creador coherente, justo. Esto sí que es creador coherente y justo. Lo que no queremos nosotros es escucharle a él, entenderle a él. Nosotros queremos entender lo que nosotros queremos entender. Dice, es honestidad y dignidad que alabe al Supremo, dice, responder con la escritura, sin filosofías, sin autores extrabíblicos. Y aquí te demuestro que tú no crees en el espíritu profecía, solo lo utilizas, pero tú no lo crees. La pregunta clave aquí ¿es palabra de Dios o no? Si no lo es, ya lo entiendo. Con letra pequeña lo dejas claro para que se pueda entender, ¿verdad? Tú no crees en el espíritu profecía. Tú solo lo utilizas, punto. Y lo vamos a ver. Sin tradiciones, sin frases grandilocuentes, sino con la humildad de apoyarse en un así dice Jehová. Pues así lo contestaremos. Y de hecho, todo esto viene porque me dice responder con la escritura y tú dices sin autores extrabíblicos. Aquí, que tanto peleas tú con el romanismo, a lo mejor deberías de darle las gracias. ¿Quién juntó las escrituras? ¿El romanismo es de fiar? Según tú, ¿es de fiar? Ay, cuando no queremos entender las cosas en su contexto correcto, es así como Satanás nos juega malas pasadas, ¿verdad? Tú dices que la Biblia, que la Junta Roma, ¿verdad? Es digna de fiar en su totalidad, pero el espíritu de profecía no, porque es
extrabíblico, como dices tú. ¿Quién juntó la Biblia? ¿Quién la juntó? Bien, vamos a ver qué es el santuario. Dice, deseado todas las gentes, capítulo en su templo. Vamos a ver qué era el santuario, qué propósito tenía, para poder entender las leyes y estatutos que acompañaban al santuario, ¿verdad? Que era el reglamento del santuario. Y este es el calendario del santuario, calendario profético. Pero tú no quieres entender, tú estás mezclando las cosas, ¿verdad? Dice, en la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Fijaos, aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. ¿De qué nos habla? Lección objetiva para Israel y para el mundo. Ahora digo yo, las leyes y los estatutos que acompañaban el calendario del santuario profético, de las fiestas, ¿verdad? Y todo lo que acompañaba aquello, ¿es un calendario válido? Pues sí, porque este remanente final es así como descubrió 22 de octubre de 1888. Y tú quieres decir que todos los pioneros eran unos ignorantes. Vamos a ver si esto era verdad o no es verdad, porque hoy te traigo textos. Y será por última vez que yo toco este tema. Porque estoy harto ya. ¿Verdad? Estoy harto ya. Dice, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. ¿Y cuál era esta lección objetiva? Fijaos, ¿qué es lo que tenían que entender? Dice, desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. ¿Cuál era la lección objetiva? ¿Qué no habían entendido Sinaí? ¿Por qué Dios les da el santuario para que entiendan cómo gobierna Dios en su universo? ¿Qué era el santuario? Una lección objetiva. Que entienda que el hombre, que representaba al hombre, ¿verdad? Fuese un templo para que en él habitase el Creador. ¿Quién habitaba el santuario? El Creador. ¿Qué estaba en el lugar santísimo? ¿Qué representaba? Nuestra mente. ¿Dónde habita el Espíritu? ¿Verdad? La presencia de Dios. El arca del pacto. Con la ley y el que representa al Padre, y Maná y vara de Aarón que representa a Cristo. ¿Quién gobierna y cómo gobierna el universo de Dios? ¿Cuál era la lección objetiva? ¿Qué es lo que las leyes y los estatutos que acompañaban al santuario querrían ayudar a entender al hombre? Y esto es eterno. Esto es lo que tratas de decir. Cuando el mismo Dios dice es una lección objetiva. El problema que tú tienes es que no quieres entender. Este es el problema, que tú no quieres entender. Tú rechazas el espíritu de profecía, porque si lo aceptarías, entenderías, pero no quieres. Este texto te lo he dicho en multitud de ocasiones, pero no lo quieres entender. Por eso estás tan sorprendido, ¿verdad? A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. ¿Qué trataba Dios de hacer? Enseñarnos una lección. ¿Cómo gobierna? Ahora, la pregunta clave. ¿Y por qué Dios actúa de esta manera? ¿Por qué Dios habla a través de símbolos, metáforas? ¿Por qué? ¿Por qué Dios actúa de esta manera? Dijimos, y lo vimos en multitud de textos, Dios no puede obrar más que en justicia. Por lo tanto, en el cielo, cuando se levanta la incógnita del enemigo de Dios, ¿verdad? Dios le da tiempo y oportunidad al enemigo. También estudiamos estos textos. Le da tiempo y oportunidad. Ahora, ¿sería honesto que Dios le diga al hombre alto y claro lo que tiene que elegir? ¿Sería honesto por parte de Dios? ¿Sería justo? ¿O debería de Dios tratar de hacernos entender y que nosotros, una vez que entendemos a través de símbolos, metáforas, podamos elegir entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento? ¿No sería justo que le dé al enemigo oportunidad que cree su mundo? El que él dijo que puede crear un mundo sin el Espíritu de Dios, es decir, sin el gobierno de Dios, su Espíritu en nosotros.
Pues por eso Dios habla así, pero no queremos entender, ¿verdad? No queremos entender. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. No tenía el espíritu, no estaba conectado con Dios, ¿verdad? Estaba fuera del marco del gobierno de Dios. Eso es lo que nos trata de decir. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Nos reconecta con su espíritu, ¿verdad? Todo aquel que quiere. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo. ¿Qué fuese qué? Un testimonio, dice. Una lección objetiva. Porque lo dijo antes, era para Israel y para el mundo, hasta el final del tiempo, ¿verdad? Fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Es decir, que el hombre pueda entender cómo gobierna Dios, ¿verdad? ¿De qué manera? Y que pueda ser capacitado para poder elegir. ¿Quiere que Dios habite en este templo o no? Dice, pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuario del Espíritu Divino. Y esto está ocurriendo hoy. Por eso creemos lo que creemos. Porque el Espíritu no nos acompaña. Si nos acompañaría, entenderíamos esta realidad. Pero la rechazamos. Vamos a ver el tema del sábado. A ver si queda claro lo escrito está o hay alguna duda. Dice, santificado por el reposo y la bendición del Creador, el sábado fue guardado por Adán en su inocencia en el Santo Edén. Por Adán caído pero arrepentido, después que fuera arrojado de su feliz morada, echado del Edén, ¿verdad? Atento, fue guardado por todos los patriarcas desde Abel hasta el justo Noé, hasta Abraham y Jacob. Ahora pregunto yo, ¿qué sábado guardaba esta gente? Porque les faltaba el calendario lunisolar. Todavía no llegaron a Sinaí. ¿Qué sábado guardaba esta gente? Y dice, fue guardado por todos los patriarcas, desde Abel hasta el justo Noé, hasta Abraham y Jacob. Cuando el pueblo escogido estaba en la esclavitud de Egipto, hay que entender esta realidad, muchos, en medio de la idolatría imperante, perdieron el conocimiento de la ley de Dios. ¿Y por qué le da los estatutos y el santuario para que pueda entender Israel algo? Porque perdieron el conocimiento de la ley de Dios. Pero cuando el Señor libró a Israel, proclamó su ley con terrible majestad a la multitud reunida para que todos conociesen su voluntad y le temiesen y obedeciesen para siempre. Ahora pregunto, ¿qué le presenta en Sinaí? ¿Los estatutos y las leyes civiles de Israel o los 10 mandamientos? Le presenta los 10 mandamientos. Si hubiesen aceptado la propuesta de Dios y aceptar la gloria de Dios que venía representada por Moisés, por la gloria, ¿verdad?, de Moisés, que ya hablamos de este tema, ¿verdad? Si hubiesen aceptado esta gloria de Dios, ¿hubiesen tenido algún santuario, alguna ley, algún estatuto, algún calendario lunisolar? ¿Lo hubiesen tenido? No. ¿Y esta gente qué sábado guardó? Es que no queremos entender, queridos, ¿y por qué los estatutos y las leyes son fuera del arca del pacto? ¿Por qué son fuera? Porque eran una medida temporal, queridos. No son parte del gobierno de Dios en la eternidad. Aunque la Biblia dice que es estatus, o sea, lo da con carácter perpetuo, pero ¿a quién? A Israel. ¿Qué ha pasado con Israel? Ha fracasado. ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Entiendes, querido, que hemos pasado a otra dispensación? Porque el hombre, de nuevo, no entendió a Dios. Y hemos pasado a otro nivel, a otra demostración, y que todo el cumplimiento del santuario apuntaba a Cristo, la solución de Dios. Dice, fijaos, desde aquel día hasta hoy,
el conocimiento de la ley de Dios se ha conservado en la tierra. ¿Lo entendemos? ¿O necesitamos un calendario lunisolar para guardar el sábado? Y se ha guardado el sábado del cuarto mandamiento. Se ha guardado. El problema es que nosotros no queremos escuchar. Dios nos habla, pero no, nosotros elegimos lo mismo que los judíos. Isaías 53, no. Todo está prohibido. Viene Cristo, no lo reconocen. ¿Por qué? Astuto Satanás, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué ocurre? No, el espíritu profecía no, esto no es de Dios, es extra bíblico. Y no entendemos. Astuto Satanás, ¿verdad? No queremos entender, queridos. Está, diría blanco sobre negro, pero en fin, le puse colores, lo destaqué, ¿verdad? O al menos lo intenté. Está blanco sobre negro. ¿Queremos escuchar? ¿O nos interesan nuestras teorías? ¿Es Dios capaz de preservar su sello? ¿Cómo sería un empresario y que alguien le roba su sello? ¿Qué empresario sería este? Aunque doy un ejemplo terrenal, pero en fin, podría decirte con un destacamento de militares. Cuando se le roba la bandera, esta unidad se desmonta. Así de extrema es la cosa. Pues es como que Satanás, o sea, Dios permite que Satanás le robe la bandera. Dios es incapaz de preservar su sello. Eso es lo que queremos decir. Y lo he dicho en otras ocasiones. Pero no queremos entender, ¿verdad? A pesar de que está escrito blanco sobre negro, no queremos entender. Nosotros queremos tener razón, ¿verdad? Con verdades del pasado, de los cuales ni los judíos fueron capaces de guardar. Te he dicho en otras ocasiones, querido amigo, ¿se había cambiado el calendario judío hasta la venida de Cristo? Al menos en 2 ocasiones. ¿Cómo es que Cristo no dice nada? ¿Cómo es que no dice nada? ¿Qué sábado guardó él? Ese es el problema, mis queridos hermanos. Este es el problema, que nosotros leemos, pero filtramos lo que nos conviene y quitamos lo que no nos conviene. Y cuando despreciamos el espíritu profecía, que yo me pregunto cómo es que uno es adventista y desprecia el espíritu profecía. Porque nacimos en el espíritu de profecía, con el espíritu de profecía en realidad. Y nosotros lo negamos. Entonces, ¿cómo es que eres adventista? Si solamente estás con la Biblia, amigo, esta no es tu iglesia. Estás equivocado. Ya te lo digo yo, ¿verdad? Dice, a pesar de que el hombre de pecado logró pisotear el día santo de Dios, hubo, aún en la época de su supremacía, almas fieles escondidas en lugares secretos que supieron honrarlo. ¿Y de qué nos habla aquí? De la implementación del domingo, ¿no? ¿Dónde está la pelea? Entre sábado y domingo. No entre calendarios, querido. No entre calendarios. Porque el calendario profético que estaba ligado aquí, que es ligado al santuario, es una cosa. Pero el séptimo día de Dios, ahí está la pelea. Y el enemigo sí lo sabe bien. También te lo dije en varias ocasiones. Pero no quieres hacer caso. ¿Verdad? Para ti todo esto son filosofías. ¿Y lo tuyo? A pesar de que el hombre de pecado logró pisotear el día santo de Dios, hubo aún en la época de su supremacía almas fieles escondidas en lugares secretos que supieron honrarlo. Desde la Reforma hubo en cada generación algunas almas que mantuvieron viva su observancia, dice algunas almas, aunque fue a menudo medio de oprobios y persecuciones. Nunca se dejó de rendir testimonio constante al carácter perpetuo de la ley de Dios y a la obligación sagrada del sábado de la creación. Sábado de la creación, no del Sinaí.
Estas verdades, tal cual están presentadas en Apocalipsis 14, en relación con el Evangelio eterno, serán lo que distinga a la Iglesia de Cristo cuando Él aparezca. Pues como resultado del triple mensaje, se dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y yo te digo, si sin el espíritu de profecía, ¿eres capaz de explicar qué es la fe de Jesús? No. Entonces, ¿este escrito está, también ese escrito está, o es otra cosa? Y este es el último mensaje que se ha de dar antes que venga el Señor. ¿Cuál es el último mensaje que se ha de dar antes de que venga el Señor? Los estatutos eternos, los 10 mandamientos y la fe de Jesús, Cristo nuestra justicia. ¿Y la justicia de Cristo cuál era? Que el Padre habite en él. Sin espíritu y profecía, ¿entiendes tú esta verdad? Y si me dices que sí, eres un mentiroso. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo evangélico no entiende esta verdad. Sin espíritu y profecía, esto no se puede entender. Siento mucho haberme enfadado, pero me has levantado el tono. Y esto me ha obligado, de hecho me has obligado por tus afirmaciones. Me ha obligado a contestarte tan alto y tan claro, amigo mío. Yo sé, de antemano sé, por el Espíritu, que vas a rechazar esta verdad. Porque ya lo has hecho. Tengo constancia. Por lo tanto, solo trato de hacer contestar a lo que tú has planteado. Porque estás disconforme. Pues querías escrito está. Aquí lo tienes. Yo sé que lo vais a ignorar porque ya te digo, tengo constancia que lo has hecho. Más no se puede hacer. Lo siento mucho. ¿Verdad? Inmediatamente después de su proclamación, el profeta vio al Hijo del Hombre venir en gloria para cegar las mies de la tierra. Por lo tanto, hay respuesta clara a tus incógnitas. El problema es que a ti no te interesa. Tú quieres persistir en tu enseñanza y en tu teoría. Y ahora volvemos a nuestra reflexión. Dice, el Señor quiere que cada uno de sus hijos sea rico en esta fe, sea rico en fe. Y esta fe es el fruto de la obra del Espíritu Santo en la mente. Y lo he dicho constantemente, lo he dicho. Necesitamos estar conectados con el Espíritu. Porque si no, todo viento de doctrina nos tambalea de un lado para otro. Porque el enemigo juega con la verdad. Confunde con la verdad. Siempre lo ha hecho así. Desde el cielo y desde el Edén también. ¿Verdad? Habita en cada alma que la recibe. ¿Cómo rechazamos nosotros el Espíritu Santo? Rechazando la verdad que trae consigo. Él no puede habitar en un templo en donde no es aceptada la verdad. Es decir, a él mismo, porque ¿quién es la verdad? Cristo mismo, ¿no? Por lo tanto, habita en cada alma que la recibe, hablando a los impenitentes con palabras de advertencia y señalándoles a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hace brillar la luz en las mentes de los que buscan cooperar con Dios, dándoles eficiencia y sabiduría para hacer su obra. No otra obra. ¿Verdad? No puede ser que este pueblo, el remanente final, tenga la verdad, descubra la verdad, la limpie de los errores históricos, y nosotros decimos que no, que esta no es la verdad. Estos son extrabíblicos. Y por eso no entendemos, ¿verdad? Nos fuimos tanto para atrás que andamos perdidos en la historia. El Espíritu Santo nunca deja sin ayuda a un alma que busca a Jesús. Toma las cosas de Cristo y se las muestra al buscador, y si la mirada se mantiene fija en Jesús, tiene significado, ¿verdad? Porque si estamos mirando donde no debemos, pues claro, perdemos a Jesús de vista, ¿verdad? La obra del Espíritu no cesa hasta que el alma es conformada a su imagen. A través de la graciosa influencia del Espíritu, el pecador es cambiado en espíritu y propósito hasta llegar a ser uno con Cristo.
Y no puede ser que unos crean una cosa y otros crean otra cosa y los dos estén en Cristo. No puede ser. No puede ser. Su afecto por Dios aumenta. Tiene hambre y sed de justicia. Y al contemplar a Cristo cambia de gloria en gloria, de carácter en carácter y se asemeja cada vez más a su Maestro. Cristo se forma en su interior y por su espíritu cumple la promesa. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Y por eso el mensaje de ayer. Confía. Si tenemos a Cristo, ¿quién contra nosotros? Aquí tenemos la promesa. Nunca te dejaré ni te abandonaré. El Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En cada momento histórico, en cada dispensación, en cada momento de nuestra vida. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, lo digo siempre, pero no lo entendemos del todo, ¿verdad? Aún la duda puede con nosotros. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos pueda ayudar. Quiero pedir disculpas a aquellos que quizás el tono les pueda resultar fuera del marco. Pero también os pido, pónganse en mi lugar. Y cuando reciben mensajes así, ¿qué harían? Porque no se trata de mí. Se trata de la verdad, queridos. Se trata de las almas. Necesitamos entender la verdad. No teorías y fábulas, ¿verdad? Aunque se le parezcan a la verdad, pero que está fuera del marco histórico. Y mucha gente está confundida, ¿verdad? Por eso contesté de esta manera. No puede ser. ¿Hasta dónde vamos a ir así, confundidos? En algún momento tenemos que aceptar que estamos equivocados. O no entraremos en la boda del Cordero, queridos. Esto no son bromas. El último mensaje que se ha de dar al mundo es Cristo nuestra justicia. Esto es lo que nos dijo. Los que tienen los mandamientos, ¿cuál mandamientos? Los que están en el arca del pacto, no los que están fuera del arca del pacto, ¿verdad? Estos son los mandamientos eternos. Y la fe de Jesús, ¿cuál era la fe de Jesús? No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. Esta era la fe de Jesús. Esta tiene que ser nuestra fe también, ¿verdad? Este es el último mensaje que se ha de dar al mundo y no el calendario lunisolar. Para todos los demás que lo tienen claro, los pido disculpas por el tono y las formas, ¿verdad? Pero se tiene que aclarar de una vez todo esto, porque es que lo estoy viendo en Rumanía también lo he visto y lo estoy viendo en otras partes. Esto es como la peste, ¿verdad? Se está extendiendo por todas partes. Todo el mundo tiene derecho a elegir lo que cree. Pero yo peleo por aquellos que están buscando la verdad, y no son pocos. Hay gente que me está pidiendo en privado hacer estudios bíblicos. Me están pidiendo en privado consejo. Y yo no puedo permitir que estén confundidos. Porque la gente me pregunta, ¿pero qué está pasando? ¿De qué estás hablando? Pues tenemos que terminar con todas esas cosas. Porque la gente está confundida allí, aparte que el enemigo es muy astuto, está redireccionando nuestra atención del mensaje Cristo nuestra justicia, que es el último mensaje que se ha de dar al mundo, a un tema que está irrelevante desde la perspectiva planteada, calendario lunisolar. El sábado ya lo tenemos. La lucha está entre sábado y domingo. De este calendario, del que estamos viviendo, lo vimos en escrito está. Ha quedado claro, siempre se guardó. Dios es capaz de preservar su sello, ¿verdad? No le permitiría al enemigo que cambie esto. Calendarios, puede hacer lo que quiera. Puede presentar sus teorías, aunque no ha cambiado nada. El calendario profético está. Este remanente final nació con el calendario caraíta. Entendieron el calendario profético, entendieron el momento. ¿Y por qué luego viene y dice que el sábado y el domingo, el de este calendario del que estamos viviendo, allí está la lucha, allí está el problema?
Pues esto necesitamos entender, mis queridos hermanos, y no permanecer más confundidos. De esto se trata. Espero que os haya podido ayudar y cada uno tiene derecho a elegir lo que cree, pero tengan cuidado, porque no es un asunto baladí, aparte del hecho de que nos está distrayendo de lo que realmente tenemos que hacer. Cristo nuestra justicia, Él lo es todo para nosotros. Y esto es lo que realmente nos importa. Esto es lo que queremos, ¿verdad? Y no distraernos con otros asuntos que nos distrae, ¿verdad? El enemigo sabe lo que tiene que hacer y nosotros pues le permitimos, ¿verdad? Lo mismo que en Edén, lo mismo que en Edén. Os deseo, mis queridos hermanos, o le ruego, mejor dicho, a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y una vez que entendemos, pues tomemos nuestra decisión, la que fuera. Yo me alegro por unos y por otros, porque esta historia se tiene que terminar, por lo tanto cada uno tenemos que elegir. Y yo me alegro por cada uno, sea cual sea su elección, porque respeto a la gente, ¿verdad? No me alegro que algunos perezcan, ni mucho menos. ¿Para qué estoy aquí? Pero me alegro que por fin tomemos nuestras decisiones, porque la historia se tiene que terminar. Se tiene que definir una última generación, la que entiende la verdad, la que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es la última generación, estos son los 144.000, ¿verdad? Que son parte de la última generación que estará en vida en la venida de Cristo y que tendrán parte de la boda del Cordero. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.